Muchísimas bendiciones. Realmente es una maravilla, una vez más, tener el privilegio de compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Cuán importante es en este tiempo que tengamos la palabra de Dios, que nos llenemos de la palabra, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. El tema de hoy es la fe en Dios lleva a la obediencia. Hay algo que hace meses me llama la atención, que siempre en casi cada capítulo de la Biblia habla de la obediencia a Dios. Y Dios analiza de una manera tan distinta el amor hacia Él que tenemos. Y siempre amor a Dios es igual a obediencia. Oremos para recibir la palabra. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por este maravilloso día. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón. Llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, te anhelamos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias por tu palabra. Señor, y yo te pido que hoy tú hables a cada uno de nosotros y que realmente nos hagas obedientes a ti. Que te amemos tanto que estemos dispuestos siempre a obedecer tu palabra, a creer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia que recibe esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay varias cosas inseparables en la Biblia. La fe en Dios indefectiblemente nos lleva a obedecer a Dios. Nos lleva a unirnos, a entrar en una profunda relación, comunión con Dios. Y nos lleva a amarlo con todo nuestro corazón. O sea, la fe sin conexión está muerta. O sea, cada persona necesita realmente estar en comunión con Dios. Una fe que nos lleva a la obediencia es como la fe que tiene Satanás. La Biblia dice que Satanás cree y tiembla, pero nunca ha cambiado. Entonces queremos ir a Santiago capítulo 1, verso 22, y nos vamos a dar cuenta que mucho habla la palabra de obediencia. Dice el verso 22, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan ustedes mismos, y les pasará lo mismo que a quien se mira en el espejo, tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes ponen toda atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hacen. Por tercera vez, en 2 versículos, menciona obedecer. ¿Obedecer a qué? Obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a lo que Dios dice. O sea, la obediencia a la palabra de Dios tiene un resultado. Paz, felicidad, presencia de Dios. Dios mismo viene a la persona que le obedece, que camina con Él. Y eso es maravilloso. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libra del pecado. O sea, en ese proceso de obedecer a la palabra, nosotros vamos a ser liberados del pecado. Dios nos va a mostrar por la palabra, porque la palabra es una luz que alumbra nuestra vida. Nos va a mostrar las cosas incorrectas y vamos a poder quitarlas y vamos a ser liberados del pecado. Qué tremendo. Por eso el diablo ha querido que nos olvidemos de su palabra. Muchas personas ya no leen la Biblia.
viven según la opinión de la gente y se equivocan. La verdad que nos trae libertad está en la palabra de Dios. Y si obedecemos la palabra de Dios, seremos liberados del pecado. Si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. O sea, creer en Dios es poner en práctica la palabra, y la palabra de Dios repite y repite y repite lo que debemos hacer. Creer en Dios, y el resultado de la fe son las acciones de bien que hacemos a nuestro prójimo y sobre todo a las personas más vulnerables, a las personas más necesitadas, las viudas, a los huérfanos, a los que sufren, a los enfermos, y alejarnos de la maldad del mundo. O sea, cuando nosotros obedecemos la palabra, eso es el resultado de nuestra vida. Uno de mis capítulos de la Biblia que más me ha impactado es el capítulo 14 de Juan. Ahí Dios habla de tantas cosas maravillosas. Ahí Jesús le habla a sus discípulos y parece que les llevó aparte y habla a su corazón. Le abre su corazón un poco antes de su muerte y le dice: si todo lo que ustedes piden en mi nombre, yo voy a hacer. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y después Jesús habla de la obediencia y el resultado de la obediencia. Dice el verso 15 del capítulo 14 de Juan: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos, si cumplen mi palabra. O sea, Jesús le están diciendo a los discípulos: si ustedes me aman, van a obedecer mi palabra. O sea, el amor es igual a obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, nuestra fe está muerta. Pero si nosotros creemos la palabra y la llevemos a la práctica obedeciéndola, estamos mostrando que creemos y que amamos a Dios. Y ese nace de una relación con Dios. Porque el que no conoce a Dios no puede amarlo, no puede obedecerlo. Entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos. Y si escuchamos la palabra, por eso crece nuestra fe y tenemos comunión con Él, entonces eso nos lleva a la obediencia. Y esa obediencia tiene un fruto maravilloso, sigue diciendo el verso 16. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Es maravilloso. O sea, alguien que ama a Dios, lo obedece su palabra, y Jesús va a pedir al Padre que le envíe su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a estar siempre con esa persona. O sea, mirando este versículo al revés, alguien que no obedece, entonces anula esa bendición de que Jesús le pida al Padre por el Espíritu Santo. Y yo pienso que por eso hay tanta ausencia de la presencia de Dios en la vida de las personas. Porque no obedecen, porque no creen y porque no le aman a Dios. Y quedan en religiosidad. Observen que una vez más aparece la palabra obediencia. En el
Versículo 21 del mismo capítulo dice, el que me obedece, obediencia. Obediencia es igual a fe. Obediencia es igual a amor. Obediencia es el resultado de la relación con Jesús. El que me obedece, hace lo que yo le mando, demuestra que me ama de verdad. O sea, el que me obedece va a hacer lo que la palabra de Dios dice. Va a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer y con eso demuestra que le ama al Señor de verdad. O sea, eso es el fruto del amor, de la fe en Jesús. Porque el que cree y realmente entiende que Jesús murió en vez de él y que Jesús lo ama y que Jesús vino a vivir en su vida, lo ama y le da todo el espacio en su vida y no quiere hacer nada que le ofenda, simplemente quiere obedecerlo en todas las cosas. Y dice, al que me ama así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Otra traducción dice, me manifestaré a él. O sea, tenemos el segundo resultado. El primer resultado es, si obedecemos a Dios, le amamos y Él va a enviar su Espíritu Santo. En el segundo, el que obedece muestra que le ama al Señor y el Señor lo va a amar y el Padre lo va a amar y Él va a venir a mostrarse a nosotros como Él es. O sea, va a haber una manifestación. Le vamos a conocer como es el Señor. Vamos a entenderlo. O sea, va a venir entendimiento a nuestro corazón y a nuestro espíritu. O sea, ¿por qué mucha gente no entiende la Biblia? ¿Por qué no entiende al Señor? ¿Por qué no se manifiesta Dios en su vida? Quizás porque no están dispuestos a obedecerlo, porque no están dispuestos a sacar cosas que no le agradan a Dios de su vida. La promesa es clara y Dios no miente. El verso 23 dice, Jesús les contestó, si alguien me ama, también me obedece. Y Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Si alguien me ama, también me obedece. Y Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. Es tremendo. Acá en este capítulo se repite tantas veces. Fe es obediencia y amor a Dios. Si realmente tú crees, empiezas a obedecer la palabra y amas al Señor Jesús. Y Él se va a manifestar por su Espíritu. Él se va a mostrar como Él es. Él se va a revelar. Y en este tercer versículo dice, Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con Él. ¡Qué glorioso! Esto es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y yo creo que si esto no ha sucedido, tenemos que revisar nuestro corazón. ¿Estamos creyéndole a Dios o tenemos una fe muerta? Tenemos una fe que nos lleva a la obediencia, el amor a Dios. Si eso es así, el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida. El Señor se va a manifestar a nosotros como Él es y lo que Él tiene para nosotros. Y Él va a venir a vivir con nosotros. Todo esto ocurrió tal cual como Jesús lo dijo en Hechos de los Apóstoles, en los discípulos. El Señor envió su Espíritu porque ellos lo obedecían, lo amaban, lo anhelaban. El Señor se vino a vivir en ellos, se manifestó a ellos,
Por el Espíritu ellos recibieron la revelación cómo es Jesús realmente. Por el Espíritu ellos conocían más a Jesús, entendieron la palabra, tuvieron toda la revelación. Por el Espíritu, la presencia de Dios, vivían los discípulos a tal punto que donde ellos se movían, la gente eran sanados, la gente eran tocados, la presencia de Dios se manifestaba en torno a ellos. Todo era posible porque la presencia de Dios estaba manifestándose en su vida. Esa promesa nunca se ha cortado. Esa promesa sigue siendo la voluntad de Dios para ti y para mí. Lo que tú y yo necesitamos hacer es realmente acercarnos más a Dios. En fe, en obediencia, en amor, buscando en oración, buscando en la palabra. Porque hay una palabra muy contundente en el verso 24. El siguiente versículo, a este versículo tan maravilloso donde Dios dice, yo voy a venir a vivir con él. Dice, los que no me aman, no me obedecen. Pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió decirles. Sea tremendo esta frase. Los que no me aman, no me obedecen. O sea, la pregunta es, ¿soy yo de estos? Porque si lo decimos al revés, el que no obedece no ama a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Será que por eso tampoco Dios se manifiesta en estos días en la iglesia? Porque hay tan poca fe que ama y obedece a Dios en nuestros corazones. Esta es una palabra que me ha tocado profundamente. Porque en mi lectura diaria, yo creo que todos los días encuentro la palabra obediencia, fe y amor. Y algo el Espíritu quiere decirnos. Yo pienso que no tenemos que acomodarnos y decir, bueno, Dios hoy no quiere hacer lo que hizo hace 2000 años. Yo creo que tenemos que revisar nuestro corazón porque el problema está en nosotros, no en Dios. Y realmente tenemos que vivir conforme a esa palabra. Obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no obedecen, se engañan, dice. O sea, obediencia. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen, si obedecen, y el Espíritu Santo va a venir a ustedes. La Biblia es clara, la promesa está hecha. Los que sí tienen sed, vengan, y a esos el Señor se lo va a dar. Pidan, y yo les daré el Espíritu Santo. Pero pidan con fe, sin dudar, dice la palabra. O sea, yo estoy convencido que Dios en nuestro tiempo quiere hacer cosas poderosas. Pero hoy queremos pedirle a Dios que nos perdone nuestra desobediencia, que es el fruto de nuestras dudas y nuestra incredulidad. Y pedir a Dios que nos dé una fe que ama a Dios más que todas las otras cosas. Una fe que nos lleva a la palabra. Una fe que nos lleva a una obediencia a Dios inquebrantable. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Y yo te pido, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe así como cuando amanece y el día cada vez se hace más evidente. Que tu luz llene nuestra vida, para que toda oscuridad, todo pecado esté expuesto a la luz y tenga que salir de nuestra vida. Perdona nuestras dudas. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Señor, perdónanos. Y yo te pido que hoy realmente derrames fe sobre nuestras vidas.
que tú nos ayudes a volver a la palabra, a volver al cuarto de oración, a buscarte realmente, a amarte tanto, que el pecado no sea una opción. Señor, danos un amor que nos lleva a una obediencia absoluta, a una fe genuina, para que también en nuestras vidas pueda manifestarse en Hechos de los Apóstoles, porque sé que sigue siendo tu voluntad. Y tu Espíritu Santo está ahí, tú estás ahí, y tú quieres hacer lo mismo con nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que este tiempo difícil que pasamos nos ayude a realmente volver nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús, yo te pido hoy, Señor, por los enfermos, sánalos. Te pido hoy, Señor, que por los que están aplastados en su fe, levántalos. Te pido hoy por los matrimonios que el diablo ha herido, sánalos en el nombre de Jesús. Haz milagros en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si esta palabra te fue de bendición, compártela con otros. Dios te bendiga a ti y a tu familia.